preciso instante. Bueno, estamos grabando, así que vamos a empezar con el encuentro propiamente dicho. La idea, como decía antes, es hablar de la filosofía del Rambam, o sea, Maimónides. Rambam son las siglas de Rabí Moshe ben Maimón, ¿bien? El rabino Moisés, hijo de Maimón. Maimónides es uno de los sabios judíos más importantes de la historia, si no el más importante. Vivió entre 1938, o según alguna opinión, 1136. Acá la mayoría dice 1138, pero hay cierta discusión. Y falleció en 1204. Es decir, vivió en la Edad Media. Eso en términos de lo que es la cronología judía se denomina el periodo de los Rishonim, o sea, de los primeros, es decir, de los rabinos medievales. Maimónides nació en Córdoba, bien, parte de España, en ese momento, en Andalucía, más precisamente. Cuando era joven, él y su familia fueron expulsados de Córdoba. ¿Por qué? Porque Córdoba en ese momento obviamente era parte del mundo musulmán, y subió al poder lo que era la dinastía almohade, que era una línea dentro del mundo musulmán extremista y completamente radical. ¿En qué sentido? En que o eras musulmán o eras considerado un hereje, es decir, o conversión al Islam, o muerte o exilio. Frente a esas opciones, muchos judíos optaron por el exilio. Hubo otros que optaron por convertirse falsamente al Islam, y eso también es interesante en la historia de Maimónides, porque una de sus primeras intervenciones públicas es una carta que él escribe defendiendo a estas personas que se habían convertido al Islam, estos judíos que se convirtieron al Islam para sobrevivir. ¿Por qué? Porque en esa carta lo que dice es que estas personas siguen siendo judías, a diferencia de otras opiniones que los criticaban y los acusaban de haber perdido el estatus de ser judío, de haberse asimilado, de haber claudicado frente a las persecuciones. El Rambam empatiza y defiende a estos judíos que se tuvieron que convertir a la fuerza al Islam, y dice que siguen siendo judíos y que pueden retomar una vida judía una vez que se terminen estas persecuciones, o que puedan escaparse de los lugares en los cuales esté esta secta radical en el poder. Bien, entonces decía que la familia de Maimónides se tiene que ir de Córdoba y se asientan primero en Fez, que es Marruecos, y luego pasa por Israel, que en ese momento estamos hablando, era la época de las cruzadas, y estaba en manos de los cristianos. Ahí en Israel, Maimónides se encuentra con lo que es el mundo cristiano de manera directa. Hasta ese momento él siempre había estado en lugares donde, si bien puede ser que haya habido presencia cristiana, estaban dominados por musulmanes. No se queda mucho tiempo en Israel porque la situación de los judíos era bastante paupérrima. La tierra de Israel en ese momento, era la época de las cruzadas. La comunidad judía en su mayoría era gente que no estaba en un buen pasar económico, e incluso a nivel de estudio y práctica de Torá, tampoco era un centro de vida judía en ese momento. En ese momento el centro de la vida judía ya estaba formado lo que es el mundo ashkenazí, sefaradí, y por ejemplo en Andalucía, que era donde nació Maimónides, era un lugar de vida judía muy fuerte. Era lo que estamos hablando un poquito después de la Edad de Oro en España, ¿bien? O sea que Maimónides recibe una tradición muy fuerte, y es quizás el mayor representante y también de esa tradición, que un poquito más adelante la voy a explicar de manera muy reducida.
Pero decía entonces que Maimónides vive muy poquito tiempo en Israel y después se termina asentando en Egipto. En Egipto, en el Cairo, y ahí en el Cairo se transforma en el líder de la comunidad judía, en el representante frente a las autoridades del califato, del representante judío, digamos, de la comunidad judía por un lado, por otro lado también se transforma en Dayan, es decir, en juez del tribunal rabínico, es decir, que es una de las personas con más poder dentro de la comunidad judía y la que define cuestiones que tienen que ver con la ley judía, en todo sentido, tanto ley religiosa como ley civil. Y por otro lado también es el médico del sultán. Y además de ser médico del sultán, trata a pacientes de manera privada, a la gente que va a la casa. Y ahora voy a contar esto un poquito, que se trata porque es interesante para ver la vida de Maimónides. Maimónides, originalmente, él había estudiado medicina en su juventud, pero se mantenía porque trabaja, digamos, el hermano de él, David ben Maimón, era comerciante, y Maimónides ponía plata, era capitalista, digamos, junto a David en sus inversiones. David era el que salía a comerciar, comprar y vender mercaderías, y Maimónides se llevaba parte de esa ganancia y vivía de eso. David, es decir, el hermano de Maimónides, muere no sé ya de la fecha exacta, pero más o menos 1170. ¿Cómo muere? Muere porque él hace un viaje de negocios, pasa por distintos lugares, va en una caravana por el desierto, y se embarca hacia la India, que era una travesía relativamente larga, pero también muy lucrativa. Y David, el hermano de Maimónides, fallece, naufraga ese barco que va a la India, y fallece. Toda esta historia, ¿cómo la sabemos? La sabemos porque tenemos las cartas que le manda David, la última carta que le manda David a Maimónides, la tenemos de puño y letra. Tenemos el manuscrito original que se encontró en la Geniza del Cairo. La Geniza del Cairo, comento, es una de las principales fuentes que tenemos de la vida judía en la Edad Media principalmente, pero también en la Antigüedad, es la mayor fuente de manuscritos que tenemos en la historia judía. Y entre esos manuscritos encontramos esta carta que le manda David a su hermano de Maimónides justo antes de embarcar a la India, donde le cuenta todo lo que estuvo haciendo, todos los negocios que estuvo intentando hacer, cómo decide viajar a la India, etc. Y sabemos que fallece en ese viaje. Maimónides queda muy, muy traumado por la muerte del hermano, porque lo quería muchísimo, a tal punto que él cuenta en una carta posterior que le escribe a una persona que había conocido en Israel, que esta persona le pregunta a Maimónides, ¿por qué no me escribís? Te mandé una carta y hace un montón de tiempo y nunca me contestaste. Entonces Maimónides le contesta que estuvo un año deprimido, sin ganas de moverse de la cama, por la muerte del hermano. Es muy interesante porque vemos cómo una de las figuras más importantes de la historia judía, es un ser humano que tiene sentimientos y cuando muere el hermano sufre una depresión. Y cuenta que toda la vida le queda esa tristeza por la muerte de su hermano, que él lo admiraba profundamente al hermano, y habla cosas preciosas. Bueno, como fallece el hermano, que era el sostén económico de Maimónides, Maimónides sale a ejercer la medicina cobrando. Y ahí trabaja para el sultán. Bien, es uno de los médicos de todo el palacio real en Egipto. Y al final de su vida tenemos una carta también, donde él cuenta, o sea, una persona le manda una carta y le dice, quiero ir a visitarte, porque quiero conocer un sabio tan respetado, quiero aprender de usted, etc.
Y Maimónides le contesta, soy una persona muy ocupada, no tengo tiempo. Estoy todo el día, me levanto, te cuenta el resumen, ¿no? Me levanto temprano, voy hasta la casa hasta el Palacio Real, que queda son no sé cuántas horas de viaje de mi casa. Llego, trabajo todo el día, después vuelvo a mi casa. En el camino recién creo que cuenta que come algo al mediodía muy poquito porque no tiene tiempo ni de desayunar ni de comer. Llego a mi casa a la noche y me quedo atendiendo hasta muy tarde a pacientes que llegan a mi casa y que los atiendo de manera gratuita. Es posible, bueno, Ruth, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, es una buena pregunta. Vamos a ver un poquito después cuál es la concepción de la muerte de Maimónides cuando veamos sus ideas. Guardémoslo un poquito, pero es una buena pregunta. Acá preguntó por qué, cómo puede ser que quizás el Rambam Maimónides sufrió por la muerte de su hermano por la concepción un tanto fría que tenía de la muerte. Vamos a verlo, guardémoslo. Bueno, contaba que Maimónides entonces se sostenía en su trabajo en el Palacio Real, bien, como médico, y además gratuitamente atendía a muchísima gente. Y cuenta que, si no me equivoco, se iba a dormir a medianoche o algo por el estilo. Y le dice, no tengo tiempo, si querés venir, o sea, yo solamente puedo estudiar un par de horitas en Shabbat nada más. Bueno, dicho todo esto, un poco como para que entendamos cómo era un poco la rutina de Maimónides, vamos a hablar, entonces en resumen, cuál es su obra, bien, cuáles son sus libros y cuál es su influencia. Y después de esto, vamos ya a lo que son las ideas. Maimónides escribe 3 obras fundamentales y otros libros que también son importantes. En primer lugar, escribe en su juventud lo que es el comentario a la Mishnah. Bien, la Mishnah es un libro del siglo II de la Era Común, compilado por Rabí Yehuda Anasí, Rabí Yehuda el Príncipe, que estamos hablando de la época de los romanos, bien después de la destrucción del Gran Templo de Jerusalén. La Mishnah recopila las enseñanzas de los sabios de la época, de los sabios judíos de la época, y es la primera compilación que tenemos escrita de lo que es la Torá oral, la Torá Shebe'al Peh. Es decir, la tradición judía que no solamente explica el texto de la Torá, sino que también nos trae cómo nos comportamos en la práctica. La Mishnah después tiene un desarrollo enorme en términos de debate, de discusión, de cómo interpretarlo, y una expansión gigantesca en lo que son el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babli, es decir, el Talmud de la tierra de Israel y el Talmud babilónico. El Talmud es un texto complejo, extenso, difícil de entender, en un lenguaje que es arameo, es decir, no está escrito en hebreo, su gran mayoría, es críptico, no se puede leer como si nada, y exige un esfuerzo monumental. Mucho estudio. Entonces, Maimónides considera que no todas las personas están preparadas para estudiar Talmud en profundidad y entenderlo. Entonces, él escribe un comentario a la Mishnah donde resume las conclusiones de la Gemara, del Talmud. Bien, saltea las grandes discusiones, los grandes debates, toda la cuestión que parece un poco caótica, y va directo a hacer un comentario a la Mishnah, donde resume esas discusiones, trae las conclusiones básicamente. Entonces uno ahora puede estudiar la Mishnah con el comentario del Rambam, de Maimónides, y entender la Mishnah sin tener que ir al Talmud, a la Gemara, que es mucho más compleja. Esa es su primera obra, es una obra de juventud. La termina de escribir no me acuerdo si a los 22 o los 25 años, una cosa por el estilo. Si hay algo que no se entiende, pregúntenme, porque yo sé que son cosas bastante complejas.
el objetivo cuando escribe Maimónides, aparentemente, el comentario de la Mishnah, es que uno pueda estudiar la Mishnah de manera independiente sin tener que ir al estudio de Gemara. Bien. Y él lo que hace es, acá me aclara, lo importante es, trae las conclusiones alágicas, principalmente en el comentario de la Mishnah. No sé si están así, porque si uno va, por ejemplo, al comentario de Pirkei Avot, que es el tratado de moral de la Mishnah, ahí también hay cuestiones que no tienen que ver tanto con la halajá, sino más con la ética y la moral. Pero bueno, sigamos. Segundo libro que escribe Maimónides, relevante para la historia judía, es lo que se llama el Mishneh Torah. El Mishneh Torah es un libro de halajot, es decir, de leyes. Lo que hace Maimónides es escribir un libro que trae todas las conclusiones halágicas, es decir, legales, de lo que hay que hacer de acuerdo a la ley judía. O sea que yo ahora puedo saber qué es lo que hay que hacer sin tener de vuelta, sin tener que ir a leerme todas las discusiones en el Talmud, sin tener que ir a preguntarle necesariamente a un sabio, a un rabino. O sea, lo que quiere hacer es hacer un compendio de halajot, de leyes, lo más completo posible. Y de hecho es el primer compendio que tenemos, el primer código legal completo de absolutamente todos los temas, y con todos los temas me refiero a todos los temas, incluso temas que no son prácticos hoy en día, como todo lo que son las leyes relacionadas con el Bet HaMikdash, o sea, el Gran Templo de Jerusalén, o incluso las leyes que se refieren a la llegada del Mashiach, o sea, del Mesías, o leyes de cómo comportarse en la guerra, cómo comportarse en la vida cotidiana, las bendiciones, o sea, digo, absolutamente todo, lo práctico y lo no práctico, porque la idea es que quiera el Rambam es que de vuelta que uno pueda, cualquier persona pueda ir y leer y entender qué es lo que tiene que hacer sin tener que ir a todas las discusiones complejas de textos que son bastante enredados. Este libro es fundamental en la historia de la halajá, de la ley judía. Cualquier persona que estudia halajá va a pasar por el Mishneh Torah y tiene un lugar central en el estudio de cualquier yeshiva. Y el tercer libro fundamental que escribe Maimónides es el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, que es un libro filosófico, que está escrito para un público preparado en Torah y preparado en ciencias y en filosofía, que tiene un alto nivel moral e intelectual, y que está perplejo, que está en la duda, que no sabe cómo conciliar vamos a llamar la fe y la razón, ¿bien? Y él escribe un libro para ese público. Y este libro no solamente tiene una influencia en la historia judía, sino también en la historia universal. Por ejemplo, en la escolástica medieval es muy influenciado Santo Tomás de Aquino por Maimónides. Estos son los tres libros principales, es decir, el comentario a la Mishnah, el Mishneh Torah y el Moreh Nevuchim. Después Maimónides tiene otros libros. Por ejemplo, él escribió un libro que se llama Sefer HaMitzvot, que es decir, el libro de los preceptos, en donde trae una enumeración de las 613 mitzvot, los 613 preceptos, y trae reglas sobre cómo contarlas a estos 613. Trae cuáles son, de qué se tratan, y fundamentalmente, esto es muy interesante, explica, digamos, qué se considera un precepto y qué no. También escribe cartas, es decir, alguien le manda una pregunta y él responde. Algunas de ellas son muy importantes, como la carta a los sabios de Montpellier o la carta a Taimán, donde se explayan determinadas cuestiones fundamentales, como el mesianismo, la relación entre Torah y ciencia, el racionalismo, etc. Y después también tiene obras, tiene una obra más, me olvidé de decir, que no es muy conocida, pero que se encontraron fragmentos en la Guinisa de Cairo también, que es un comentario parcial, no lo terminó de escribir, es muy corto, al Talmud Yerushalmi,
paréntesis, eso no es un libro que se estudie demasiado, pero bueno, existen algunos fragmentos, y después tiene obras científicas, principalmente obras de medicina, que en la mayoría de los casos, aunque no siempre fueron escritas por encargo. Tiene un libro, un tratado sobre el asma, un tratado sobre o una carta, mejor dicho, sobre la impotencia sexual, tiene tratados también, digamos, compendios, resúmenes de las obras de Galeno. Es decir, en otras palabras, Maimónides escribió mucho e hizo mucho. Dijimos que fue líder religioso, líder político, fue médico, fue científico, fue filósofo, fue sabio, escribió sobre filosofía, sobre ley judía, sobre básicamente todos los asuntos del conocimiento de esa época. Dicho toda esta gran introducción, y sé que es mucha información, por eso repito, si alguno tiene alguna duda, manda mensajito, levanta la mano, lo dejo hablar, no hay ningún problema. Quiero plantearles un poquito qué es lo que vamos a hablar en estos 4 encuentros que tenemos, más allá de la vida de Maimónides. En primer lugar vamos a hablar de la ética de Maimónides, es decir, cómo debemos comportarnos de acuerdo a Maimónides. Después vamos a hablar de las ideas, ¿bien? De cuál es el lugar del conocimiento y de lo intelectual en Maimónides. Después vamos a unir estas dos cuestiones y vamos a plantear cuál es el objetivo de la vida, cuál es el objetivo de la creación para Maimónides. Y finalmente, en relación a todo esto, vamos a hablar de cuál es el objetivo de la Torá y de las mitzvot, de los preceptos, y de cómo llevar una buena vida en definitiva. Siempre de acuerdo a la perspectiva del Rambam. Bien, hasta acá estamos. ¿Hay algún tipo de duda? ¿Avanzo? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de la ética, de acuerdo a Maimónides. Y para esto, quiero comentar, por si les interesa, en qué me estoy basando, en qué partes de los libros de Maimónides me estoy basando. Me estoy basando fundamentalmente, más allá del Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, me estoy basando en Shmoná Prakim y su comentario a Pirkei Avot. Shmoná Prakim es la introducción que hace Maimónides a su comentario a Pirkei Avot. Ahora voy a explicar de qué estoy hablando. Pirkei Avot es un tratado dentro de la Mishnah, que como dije antes, siglo II de la era común, ¿bien? Es una compilación de las enseñanzas de los sabios judíos de esa época. Pirkei Avot, decía, es el tratado que habla de la ética, de la moral, de cómo comportarse, consejos de vida. No es un libro que hable de halajot, sino de cómo actuar, ¿bien? Cómo adquirir buenas cualidades, cómo ser una buena persona. Y Maimónides, además de escribir un comentario donde explica los dichos de los sabios, escribe una introducción que se llama Shmoná Prakim. Shmoná Prakim literalmente significa 8 capítulos. 8 capítulos, porque es una introducción de 8 capítulos, donde va a hablar de, vamos a llamarlo de la metaética, es decir, va a hablar de su teoría moral, su teoría de la ética. Bien. Es decir, los conceptos fundamentales de la ética. Esa es fundamentalmente la fuente principal. Hay otras fuentes también en el Mishneh Torah, que es su libro de Halajot, principalmente en Ilhot Yesodei HaTorah, que es el principio del libro, básicamente, donde habla de las Deot. Deot significa, en el contexto de Maimónides, las cualidades morales. Bien. Dicho esto, ¿cuáles fueron las fuentes? Aclaraciones están en castellano. Pueden buscar, están traducidas, bastante bien traducidas por un rabino que se llama Isaac Sakal. Están en castellano. No sé si se conseguirán fácil o no, pero existen, me parece que están en internet, incluso en la página de Masua, www.masua.org, y me parece que están ahí. Bueno, vamos entonces a
hablar de cuál es la teoría ética del Rambam. Maimónides plantea un concepto, que no lo inventa él para nada, es un concepto que aparece en muchos lugares, que es el término medio. Bien, el camino del medio. Es decir, entre dos extremos, el punto medio es el ideal. Estamos hablando de cualidades morales. Bien. Esto no es un invento de Maimónides, de hecho él mismo escribe directamente que su teoría moral está basada en ciertas cosas, en ciertos aspectos, en ideas que leyó en otros libros, y él dice, no voy a traer cuál es la fuente para que la gente se enfoque en las ideas y no el quién lo dijo. Y ahí trae una frase que es muy conocida que dice, recibí o aceptá la verdad de quien la diga, de donde provenga. Bien, y la fuente de estas ideas básicamente es Aristóteles, la ética nicomaquea, perdón, o la ética nicómaco, y sus comentaristas medievales y antiguos, principalmente Avicena y Averroes. Entonces Maimónides decía del término medio. ¿Qué es el término medio? Decía, entre dos extremos, el punto medio. Es decir, un ejemplo. Tengo un extremo que es exceso, que es la persona que es profundamente, se enoja por cualquier cosa, reacciona inmediatamente frente a cualquier cosa, no piensa ni 2 segundos y ya se enoja. Por otro lado, tengo el exceso de, eso es un exceso, ¿no? Pues tengo el otro extremo que es la carencia, que es una persona absolutamente insensible, que todo le da lo mismo, todo le resbala, es pasivo frente a cualquier cosa que ocurra y no reacciona frente a nada. El término medio, ¿cuál sería? Bueno, una persona que es lo suficientemente sensible para reaccionar cuando ocurre algo, pero no reaccionar de manera desmesurada, sino de manera adecuada a la situación que tiene presente. Así, con las distintas cualidades, siempre tenemos que buscar el término medio. Entre dos extremos, uno por carencia y otro por exceso, tenemos que intentar tender siempre hacia un punto intermedio entre esos dos extremos. Ahora, el punto intermedio no es un punto aritmético, no es algo geométrico, sino que puede ser que varíe de acuerdo a la situación. Lo que subyace a esta idea de ir al punto medio es que la ética se trata de adquirir buenas cualidades morales. ¿Bien? Y la forma de adquirir una buena cualidad es por intermedio de la acción. Cuando una persona repetidamente toma un buen hábito, actúa de manera adecuada, va interiorizando, va concientizando esa acción y la va integrando a su personalidad. Y de la misma manera, si una persona actúa de manera inadecuada o incorrecta, va adquiriendo malas cualidades, que después va a ser bastante difícil desarraigar. ¿Por qué? Porque todas las personas somos animalitos de costumbres. Nos habituamos a algo y nos cuesta después cambiar nuestra forma de actuar. Para bien o para mal. Entonces, de acá surge la pregunta. Todos nosotros, ninguno de nosotros, mejor dicho, nace, y esto lo dice explícitamente Maimónides, ninguno de nosotros nace como una tabula rasa. No nacimos en blanco, no somos una hoja en blanco. Todos nacemos con ciertas predisposiciones. Una persona tiene una tendencia más fuerte hacia el enojo, otra persona tiene una tendencia más fuerte a ser más sensible, otra persona tiene una tendencia a ser muy buen deportista, otra tiene tendencia a la vida intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. No nacemos bajo un mismo molde. Entonces el desafío es, a partir de ese punto inicial que en el cual partimos, poder alcanzar el punto medio, la moderación de acuerdo a nuestra personalidad.
Por ejemplo, y ahora cómo lograrlo, ¿no? O sea, una persona, vamos a decir, que es muy enojadiza, se enoja constantemente. Bueno, justo el ejemplo del enojo no es el ideal, ahora voy a explicar por qué. Supongamos que una persona es alguien que, como decía antes, es sumamente insensible, no reacciona frente a nada, es pasivo frente a la vida. Le pasan cosas y no reacciona, todo lo respalda. Es su tendencia. Esa persona, si intenta ir directamente al punto medio, vamos a decir que está en 0 de sensibilidad y tiene que ir a 50 sobre 100. Si intenta ir a 50, no va a llegar a 50, va a llegar a, no sé, a 25, a 20, a 15. ¿Por qué? Porque su tendencia, lo que a él lo tira naturalmente, sus hábitos, es a 0. Entonces tiene que intentar ir al extremo opuesto que lo lleva a su tendencia. Si su tendencia lo lleva a ser un insensible, tiene que intentar sensibilizarse frente a todo. Como una terapia temporal. ¿Por qué? Porque así contrarresta esa fuerza o esa energía o esa tendencia que tiene hacia el 0, hacia la insensibilidad. Y así, si él intenta llegar a 100, no va a llegar a 100, va a llegar a 50. De a poquito, obviamente. Esto de vuelta es un proceso gradual, no es que de un día para el otro. Lo que está detrás de todo esto es que para Maimónides tenemos que tender hacia el equilibrio. Y Maimónides siempre habla, digamos, con una metáfora, cuando habla de la moral, habla con metáforas de la medicina, y dice, así como en la medicina, tiene que haber un equilibrio entre los humores corporales, que era un concepto de la medicina medieval y de la medicina antigua, de Galeno, así también tiene que haber un equilibrio en lo que llamaríamos el alma, o en la mente, o en la psique humana. ¿Bien? Así como tiene que haber un equilibrio corporal, tiene que haber un equilibrio en nuestras cualidades. Tenemos que tender hacia el equilibrio en nuestra vida ética. Para lograr ese equilibrio, decía, tenemos que buscar el punto medio. Como terapia como terapia temporal, cuando vemos que estamos desequilibrados hacia un lado, tenemos que tirarnos hacia el otro extremo. Y de a poquito vamos a ir llegando al punto medio. Obviamente, si vuelvo al ejemplo de la insensibilidad. Una persona es absolutamente insensible. Entonces tiene que intentar sensibilizarse frente a todo. Absolutamente todo, digamos. De a poco va a empezar a generar un hábito de sensibilizarse. Va a empezar a dejar de ser tan pasivo, va a dejar de que todo le resbale. Cuando logra ese proceso, que cómo se logra, frente a determinadas situaciones que antes no se lo sensibilizaban, hacer el esfuerzo por sensibilizarse, de a poco gradualmente va a ir generando un cambio en sus cualidades, y la tendencia suya ahora va a ser que se va a sensibilizar mucho más que antes. De a poco tiene que ir, dejar de tirarse hacia el extremo opuesto y empezar a tender hacia el punto medio. De a poquito, vamos a decir que si estaba en 0, intenta hacer 100, ese 100 no es 100 realmente. Alguien de afuera lo va a mirar y va a decir, igual sigue siendo un insensible, pero para él, subjetivamente, está esforzándose un montón, está haciendo el máximo posible. De a poco va a llegar al 50, que sería el punto medio. Obviamente que estoy poniéndole números, los números, aclaración, están mal. Como dije antes, no estamos hablando de algo matemático, solamente para ubicarnos, si hiciéramos una línea. Pero claramente las cualidades no son algo matemático, son algo que tiene que ver con lo humano, y obviamente cuando hablamos de lo humano es muy difícil ponerle números a las cualidades de la persona. Estamos hablando en definitiva de la personalidad. Bien. Toda esta gran regla del punto medio, del camino del medio, del camino del rey, vamos a llamarlo, tiene dos excepciones. Hay dos cualidades que tenemos que irnos al extremo. Una es la humildad y la otra es el enojo. Tenemos que rechazar absolutamente el enojo.
y no enojarnos ni siquiera en situaciones en las cuales uno pensaría que está bien enojarse. ¿Por qué? Porque el enojo saca a la persona de sí mismo, le hace perder el control y le hace actuar de maneras que claramente no son adecuadas. De hecho, el propio Talmud trae que la persona que se enoja es como si fuera que está haciendo idolatría. ¿Por qué? Por esta idea de que pierde el control sobre sus propios pensamientos, sus propios actos y sentimientos. Por eso, Maimónides dice, frente al enojo, no hay que ir al punto medio, hay que ir al extremo de negarlo totalmente. Esto en la práctica se expresa que, por supuesto que si yo, por ejemplo, veo que mi hijo está por meter los dedos en el enchufe, tengo que mostrarme enojado. ¿Para qué? Para que mi hijo entienda que no tiene que meter los dedos en el enchufe. Pero no tengo que estar enojado. Quizás tengo que expresar como si fuera que estoy enojado, pero interiormente no puedo enojarme, porque si me enojo, como decía antes, pierdo el control. La otra cualidad que a uno tiene que ir al extremo es la humildad. La humildad, uno tiene que ir al extremo absoluto de humildad completa. No hay que ir al punto medio, hay que ir al extremo de la humildad. ¿Por qué? Y acá es muy interesante y muy instructivo compararlo con lo que trae Aristóteles respecto a la humildad en la ética a Nicómaco. Aristóteles, cuando habla de la humildad, habla que la persona lo que tiene que hacer es mostrarse de acuerdo a su estatus social, a lo que es. Si una persona es el rey tiene que mostrarse como, no como una persona humilde, un pobrecito, ay no, yo no soy una persona tan importante, no piensen de mí que soy alguien tan así. No, tiene que mostrarse como orgulloso, como una persona magnánima, como alguien que muestra que él es superior al resto, porque efectivamente es superior, el rey es superior. Esto Aristóteles. Maimónides va a rechazar completamente esta idea. Maimónides dice, no, en la humildad uno tiene que ir al extremo de la humildad, no tiene que ir al punto medio, no tiene que pedir honores de acuerdo a su posición, a su estatus social, a su nivel ético o intelectual, todo lo contrario, tiene que ir al extremo de la humildad absoluta. Eso no quiere decir no saber lo que uno vale, sino no pavonearse, no mostrarse frente al otro, no tener la humildad significa no creérsela. Y esto me parece que es un punto muy importante cuando uno lo ve desde el punto de vista de los sesgos. Bien, todos nosotros tenemos sesgos, es decir, percepciones que distorsionan la realidad. Bien, es decir, vemos la realidad de manera distorsionada porque tenemos sesgos. Uno de esos sesgos, que está muy estudiado en psicología cognitiva, es un sesgo que ahora no me acuerdo el nombre, pero que nos hace creernos mejores de lo que somos. Hay dos sesgos relacionados con esto. Uno es un sesgo que tiene que ver con el conocimiento. Que cuanto más una persona menos sabe de un tema, más se cree que la sabe todas. Y cuando uno le pregunta a alguien que no sabe nada de matemática, por ejemplo, ¿qué tan difícil es la matemática? Piensa que no es tan difícil. Con un poquito de estudio todo el mundo la saca. Ahora, uno le pregunta un doctorado en matemática, ¿cuánto sabe de matemática? Y dice, no sé nada. Lo que yo sé es una aguja en un pajar, no sé una gotita del océano de todo el conocimiento de la matemática. O sea, cuanto más ignorantes somos de un tema, más creemos que sabemos. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. Acá dicen Dunning-Kruger, muy bien, sí. Sí, exactamente. Hay otro sesgo que tiene más que ver todavía con nuestro tema, que lo vi una vez en una página de divulgación científica que se llama El gato y la caja, que hace que lo que hace es que los seres humanos nos creamos mejores personas de los que somos. ¿Cómo se comprueba? Muy fácil.
se le pregunta a la población, se le pregunta a una muestra de la población, a una cierta cantidad de personas, si vos te considerás mejor persona que el promedio. Y no me acuerdo el número exacto, pero algo así como el 80% de las personas considera que es mejor que el promedio. Ahora, por una cuestión matemática, claramente, el 80% no puede ser mejor que el promedio. Vos sos mejor que el promedio, que la mitad de la población, que el promedio de la población, sí, bueno, una persona puede ser, pero el 80% no hay chance. Una cuestión matemática, estadística. Más del 50% no puede ser mejor que el otro 50%. O sea que esto demuestra que todos no, pero la gran mayoría de nosotros nos creemos mejores que el resto y por ende nos creemos mejores de lo que realmente somos. Estamos hablando en términos de moralidad. Esto es un sesgo que aparentemente es natural en el ser humano y que tiene que ver con que es más fácil ver los errores ajenos que los errores propios. Es más fácil ver los defectos en el otro que ver los defectos en uno mismo. Y por eso es tan importante la humildad. Si uno no es humilde, no hay chance que vea los defectos que tiene y por ende que trabaje sus malas cualidades y las mejore. Si una persona no es humilde, difícilmente pueda encontrar ese espacio de autocrítica para ver sus propios defectos y decir, bueno, tengo que trabajar sobre esto, esto y esto. Tengo que buscar estrategias. ¿Bien? Entonces, en resumen, para dejar un poquito en claro las ideas, y después los dejo si uno quiere hacer alguna pregunta, crítica, comentario, etc. Hablamos un poco de la vida de Maimónides, hablamos de sus obras principales, y hablamos de su teoría ética. Y su teoría ética la podemos resumir en ir siempre al camino del medio, ir siempre entre dos extremos al punto intermedio, con dos excepciones que son el enojo, que uno tiene que evitar a toda costa, y la humildad, que uno tiene que ser excesivamente humilde. Aclaración, estoy dejando afuera un concepto importante en Maimónides que tiene que ver con el Hasidut, que no tiene nada que ver con el Hasidut en términos de movimiento judío del siglo XVIII, sino que es un concepto que significa Hasidut, un Hasid es una persona, ¿cómo se puede traducir Hasid? No me sale la palabra ahora. Justa. Sí, es como alguien que va más allá de la letra de la ley. Lo que se llama Lifnim Mishurat Adim. O sea, alguien que va más allá de lo que obliga la ley. Bueno, un Hasid es una persona que en vez de ir al término medio, va siempre un poquitito hacia un extremo, normalmente el extremo de la carencia. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una cierta tendencia, vamos a decir, hacia el ascetismo. El Hasidut no es un camino para cualquiera, es un camino solamente para ciertas personas, y para la mayoría de las personas solamente temporal, pero tiene que ver básicamente con alejarse un poquito de los placeres corporales y del materialismo, un poquito más de lo que harían las personas comunes, para poder apegarse más a Dios y a la sabiduría. Vean, esto, si quieren, lo podemos profundizar un poquito en próximos encuentros. No quiero que sea muy extenso, sé que es mucha información, así que los dejo por hoy. Si hay alguna duda, los escucho, alguna cuestión, alguna crítica, algo que no se entendió, algo que sí se entendió pero no están de acuerdo, los dejo hablar. ¿Por qué se lo llama el camino del rey? Bien, es una buena pregunta. La verdad que no sé. La verdad que no te podría responder. Supongo que sale una licencia poética que se toma el autor. A lo mejor por las cualidades esperadas de él con autoridad,
Puede ser, en realidad estas cualidades entiendo que son esperadas para cualquier persona. Obviamente que una persona con autoridad tiene que cuidarse mucho más todavía. Porque, bueno, tiene más capacidad de corromperse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿O crítica? ¿O cuestionamiento? Cerramos por hoy, entonces. ¿Por qué fue criticado Maimónides en su propia época? Muy bien. Bueno, es una muy buena pregunta, Jaime. Maimónides en realidad, o sea, aclaro, Jaime, lo que se está refiriendo son las controversias maimonideanas. Bien, las controversias sobre la obra de Maimónides fueron muy extensas, muy extensas. Empezaron un poco después de la vida de Maimónides, en realidad. Mentira, ya en la época de Maimónides, pero no tanto por las cuestiones filosóficas, hasta más o menos 1300. Hubo, si no me equivoco, 4 controversias distintas. Hubo varias. En algunos casos, y las que tuvo en vida Maimónides, tuvieron que ver con conflictos que él tenía con los Geonim, es decir, con los sabios de Babilonia, porque él consideraba que esos sabios no sabían tanto como sabían él y sus maestros, y por ende ya no tenían la autoridad que habían tenido los sabios de Babilonia en la época del Talmud. Pero eso es una cuestión que tiene más que ver con la halajá que con una cuestión filosófica. El primer, digamos, el segundo gran debate que hay en la vida de Maimónides son cuestionamientos que le hacen respecto a sus ideas sobre la época mesiánica. Y él las responde en su carta al Yemen, que digamos, es una carta escrita en los últimos años de su vida, y donde él básicamente explica su postura respecto al Mesías. ¿Por qué? Porque algunos consideraban que él estaba negando la resurrección de los muertos, lo que se llama Tejiat Ametim. Y él dice que no, digamos, él demuestra que no, y de hecho si uno lee con atención su obra, entiende que no lo niega para nada, él no niega la posibilidad de la resurrección de los muertos ni de milagros. Bueno, es un tema extenso, no voy a entrar ahora, pero esa es una de las grandes discusiones en su vida. Después, las otras discusiones tienen que ver ya con la filosofía. Bien, es muy extenso y no voy a entrar en todos los detalles, pero básicamente terminan quemando la obra filosófica de Maimónides. Eso incluye no solamente el Morena Bujim, la guía de los perplejos, sino también la primera parte del Mishneh Torah, que es su libro de Alajot, porque él en ese libro introduce una visión científica, es decir, trae básicamente definiciones aristotélicas de cómo funciona el universo, de acuerdo a la ciencia de la época. ¿Bien? Y había sabios que consideraban que eso era meter ideas griegas, ideas externas, dentro del judaísmo. Esto fue una polémica enorme sobre el rol de la filosofía y de la ciencia en el currículum, vamos a decir, en lo que tenía que estudiar una persona para ser un buen judío, vamos a llamarlo de esa manera. Y la verdad que no fue muy feliz porque en algún momento también se metió la Iglesia Católica en el medio, los monjes franciscanos, la Inquisición. No fue una época demasiado feliz, la verdad. Pero básicamente tenía que ver con ese rol de la filosofía y con hasta qué punto se podía hacer alegorizar, digamos, las historias del Tanaj y no entenderlas de manera histórica, sino de manera alegórica. Es muy extenso este tema y hay que tener mucho cuidado porque hay bastante tergiversación al respecto. Pero una de las consecuencias según muchos historiadores, de la popularización de la obra de Maimónides es, como respuesta al racionalismo de Maimónides,
explosión de la Kabbalah, de la mística judía, en términos muy simplificados. O sea que es un tema largo, si quieren en otro momento lo podemos ver en detalle, pero básicamente tiene que ver con la filosofía. Digamos, básicamente si un buen judío tiene que estudiar ciencia y filosofía o no. Porque para Maimónides, y con esto cierro el tema, porque en realidad era algo que quería tocar la próxima vez, para Maimónides, para ser un sabio, una persona no solamente le alcanza con estudiar la ley judía y el Tanaj, sino que también tiene que estudiar ciencia y filosofía. Es parte fundamental de una vida plena para Maimónides que una persona sepa filosofía. Y por filosofía entendemos básicamente lo que es la física y la metafísica aristotélica medieval. Si lo traducimos a términos modernos, sería que una persona estudie a nivel universitario, vamos a decir, los conceptos básicos de lo que son las distintas ciencias, y eso para Maimónides es parte de lo que se debería enseñar como Torá, no es algo externo, no es una sabiduría por fuera de lo que es la Torá, sino que está adentro de la Torá misma, y es de alguna manera el núcleo fundamental que sostiene al resto. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, claramente esto es criticado por otros, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Podés comentar un poco más la relación entre el enojo y la idolatría? Muy bien. Eso que yo comenté del enojo y la idolatría es una Guemará en el Talmud. Habla de que la persona que se enoja es como si fuera que está haciendo idolatría. ¿Por qué? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando una persona se enoja, como decía antes, pierde el control sobre sí mismo. Cuando una persona se enoja, hace que pierda la capacidad de actuar de manera, no quiero decir racional necesariamente, pero de manera controlada, de manera mesurada, es decir, de controlar lo que está haciendo. La idolatría, en cierta manera, tiene que ver con el descontrol. Por ejemplo, pensemos en las orgías dionisíacas, ¿bien? Lo que se llama la ubris, ¿no? La arrogancia, el ego desmedido, ¿bien? La desmesura. El enojo tiene que ver con esa desmesura, con esa pérdida del yo. O sea, cuando buena parte de la idolatría, o de cierto tipo de idolatría, tiene que ver con buscar una comunión con algo más grande que uno, conectarse con fuerzas sobrenaturales que lo sobrepasan a uno y digamos, sumergirse en ese todo, perderse. Eso es un poco lo que uno se opone cuando dice que el enojo, que tiene que ver con esa desmesura, con esa pérdida del control, puede llevar hacia ese lugar. ¿Quedó claro, Gustavo? ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? ¿Cerramos por hoy entonces? No, había dejado una pregunta arriba. Perdón. Era sobre... Sí. Perdón, no la vi. Escribió algo relacionado con el episodio de depresión que vivió. Me interesaba saber cómo lo vivió, cómo lo veía. Es decir, bien.
Este episodio de depresión que comento, lo sabemos por una carta que él escribe, como dije antes, a una persona que le recrimina por qué no le escribe. Una persona, si no me equivoco, que vivía en Israel. Yo no recuerdo en este momento, la verdad, que Maimónides en otro contexto comente esto, ni que hable específicamente de la depresión. Puede ser que sí, yo la verdad que no recuerdo. Pero probablemente si le hubieran preguntado, por ejemplo, qué pensaría del concepto que algunos traen hoy en día en nombre de Rabbi Nachman de Breslau sobre que no hay que estar siempre alegre. Bueno, quizás, no sé si el Maimónides hubiera estado de acuerdo, no sabría qué definir qué significa alegría, qué significa exactamente, pero seguramente tiene que ver, supongo yo, con la complejidad del ser humano, ¿no? Yo no sé si el Rambam hubiera dicho que está bien deprimirse, seguramente hubiera dicho que está mal, pero bueno, es algo que quizás no lo sobrepasó, no sabemos. Habría que analizarlo, es una buena pregunta. ¿Alguna otra cuestión? Si no, cerramos por hoy. Bueno, nos vemos entonces, como dije, el martes sobre Torah y Ciencia, jueves Maimónides. Los espero en el próximo encuentro. Esto va a estar subido en YouTube, así que después si les interesa escucharlo o pasar sobre alguna persona que conozcan, me preguntan y les paso el link. Muy buenas noches para todos. Mil gracias. Nos vemos el martes. Gracias por participar. Chau, Bye, chau. bye, gracias.